En esta primera sesión vamos a hablar precisamente sobre los fundamentos del derecho inmobiliario. Para iniciar esta sesión, tienes que tener en cuenta varios factores. El derecho inmobiliario estudia varias materias del derecho en sí en general. El derecho civil, el derecho registral, el derecho notarial, entre otros derechos como el derecho administrativo, el derecho de construcción, también temas ambientales inclusive, ¿ya? Tienes que tener en cuenta ello. Pero principalmente yo quiero que aprendas en estos fundamentos que cuando hablamos de derecho inmobiliario nos centramos precisamente en todos los aspectos que tengan que ver con bienes inmuebles. Para esto entonces hay que conocer qué es un bien inmueble. En función a ello, nuestra regulación, nuestro derecho, el derecho peruano precisamente, entiende a un bien inmueble en un artículo en particular, lo regula y lo diferencia de los bienes muebles. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá, hay libros. Los libros en líneas generales son categorizados como bienes muebles, es decir, susceptibles de movilización. Sin embargo, los bienes inmuebles no tienen esta característica, ¿no? Son anclados a la tierra. Pero esa no puede ser su única diferencia. En nuestra regulación, en el Código Civil, como te había mencionado, tenemos el artículo 885 que habla precisamente sobre los bienes inmuebles y los diferencia de los bienes muebles que están regulados en el 886, pero en particular por algo importante. Los bienes inmuebles tienen una lista cerrada, es decir, solo van a ser considerados bienes inmuebles lo que te dice la norma, y serán bienes muebles los que no estén regulados en el artículo 885, es decir, los que no sean inmuebles. Entonces partimos de una diferencia básicamente normativa. Pero no obstante ello también hay diferencias. Por ejemplo, ¿cómo afectamos los bienes tanto muebles como inmuebles? En particular, los bienes inmuebles los afectamos con garantías, en particular interesantes como la hipoteca. A diferencia, por ejemplo, de un automóvil que es un bien mueble, que no podría estar afectado con la hipoteca, pero sí con otro tipo de garantías como es la garantía prendaria para algunos casos, que ya ha sido derogada por la ley de garantía mobiliaria actualmente. Entonces vemos ya una serie de diferencias. Además, y esto es sumamente importante y precisamente es lo que vamos a ver también en los otros videos, cómo se transfiere propiedad. La propiedad en los bienes inmuebles se transfiere con el mero consentimiento, le dice la norma, artículo 949 del Código Civil. En cambio, la propiedad de los bienes muebles se transfiere, además de la voluntad, con la entrega en posesión, con la tradición, con la traditi. Entonces vemos ahí sería una serie de diferencias ya. Además también de los criterios de oponibilidad que puede haber entre uno y otro. Artículo 1135 versus artículo 1136, artículo 2022, artículo 2014 también, ¿no? Vamos a entender una serie de criterios de oponibilidad. Y cuando yo hablo de oponibilidad, ya vamos introduciendo en un lenguaje jurídico que es importante que entiendas para que no te sorprendan en tus negociaciones o transacciones inmobiliarias. Cuando hablamos de oponibilidad, nada más estamos haciendo referencia a que nuestro derecho sea protegido de mayor forma en un posible escenario de conflicto respecto de otro. Entonces, en esta primera parte, ¿qué estamos entendiendo? Que existe una categoría, una diferencia entre lo que es un bien mueble y un bien inmueble. Además de lo que dice la norma, además de que se puede mover, también la forma en cómo podemos garantizarlo y la forma en cómo lo transferimos. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo que entiendan en esta primera parte. ¿A qué norma, a qué área del derecho estamos acudiendo? Al Código Civil. ¿De acuerdo? Entonces en esta primera parte estamos haciendo énfasis precisamente de los fundamentos del derecho inmobiliario. Ahora bien, dentro del derecho inmobiliario, Víctor, se preguntan algunos, ¿qué es lo que más se recomienda estudiar? Bueno, yo te recomiendo también estudiar el derecho registral y el derecho notarial, que van a complementar mucho el derecho civil. ¿Y por qué? Porque básicamente el derecho registral busca darle mayor protección a los derechos que una persona quiere.
Por ejemplo, si yo compro una propiedad y no la inscribo en registros públicos, puede ser que a futuro yo la pierda. ¿Cómo así? Pero si tú ya la compraste. Porque básicamente el que me lo vendió puede ser que, aprovechando que yo no la registré a mi nombre, se lo venda a alguien más y esta persona sí llegue a inscribir su derecho en su NAR, en los registros, y frente a un escenario de conflicto me perjudique a mí. Entonces, ¿qué pasa con el registro? Para que lo entiendas como fundamento, el registro permite, y siempre lo he dicho, un tema de protección de derechos patrimoniales. Es mejor inscribirlo, puesto que así permitimos dos cosas importantes. En primer lugar, reducir los costos de información que puede haber en una futura compra-venta de un inmueble. Por ejemplo, amigo, si tú estuvieras a punto de vender tu propiedad y no has inscrito este derecho de propiedad en algún registro, el comprador, ¿qué te va a pedir? Te va a pedir varios documentos. Muy probable te vaya a castigar el precio. Es decir, te va a pagar menos de lo que tú esperas, puesto que él lo que busca es comprar de forma segura. Entonces, son dos efectos muy importantes que te sugiero que aprendas en esta parte también. En primer lugar, el registro otorga mayor confianza y seguridad en los compradores. ¿De acuerdo? Y segundo, que al inscribir tu propiedad en registro, le das un aumento en el valor del mismo. Tienes que tener en cuenta esto. ¿Ya? ¿Y cómo funciona el registro? Para esto vamos a estudiar los principios registrales, que vamos a ver en los demás videos. ¿Ya? Así que quiero que prestes atención. Estos videos han sido diseñados de forma totalmente libre, pero para enseñarte a ti lo importante la importancia de conocer nuestro sistema, tanto civil, registral, notarial y administrativo. E inclusive también vamos a hablar de cómo se da la protección del derecho de propiedad en el ámbito constitucional. El mundo de los bienes raíces no solo se puede quedar en qué ofrezco, qué tanto dinero puedo ofrecer en una puja, qué tanto dinero puedo ofrecer en la compra, cuánto dinero me ahorré. No, el ámbito inmobiliario es mucho más que eso, así que debes entenderlo, por favor. Entonces, ya comprendes qué es un bien inmueble y la importancia de lo que es registro. Con cargo a profundizar estos temas en los siguientes videos. Ahora, muchos se preguntarán también, oye, pero Víctor, yo he escuchado que también tiene que participar el notario. ¿Qué tan cierto es eso? Pues eso es necesario. El notario, en cierta manera, tiene la posibilidad de dar también seguridad. ¿Cómo nos da seguridad? A través de, precisamente, la fecha cierta. Los notarios otorgan fecha cierta a los documentos que se presentan en notaría. Y además, es un paso previo en muchos escenarios antes del registro. Si tú compras un inmueble, antes de llegar al registro, por el principio que vamos a profundizar más adelante, que es el principio de rogación, tendrás que pasar por el notario para que éste eleve tu contrato a una escritura pública. Y esto posteriormente se inscriba en registros. ¿De acuerdo? Entonces, partimos de que el notario en cierta manera tiene una gran participación. ¿En dónde? En las transacciones inmobiliarias. Y es importante que conozcas qué es un contrato simple, qué es una minuta, qué es una escritura pública. Y cómo el notario, mediante precisamente su función, permite el acceso o permite que nuestros derechos se inscriban en los respectivos registros. Bien, entonces hay una gran importancia en conocer ese tipo de personajes, ¿no? El registrador, el notario. Pero en el ámbito inmobiliario vamos a encontrar muchos más personajes, ¿no? Por ejemplo, funcionarios de Indecopi que sacan resoluciones sobre derecho inmobiliario en función al buen consumidor. Los miembros del Tribunal Constitucional que también precisamente tienen injerencia en cómo interpretar algunas normas, en la constitucionalidad de las normas. Hay que tener en cuenta ello. No es tan sencillo involucrarse en el ámbito del derecho inmobiliario. Entonces, hay que entender esta
primera clase como una clase reflexiva. Ya sabemos que un bien inmueble tiene particularidades que deben ser protegidas y tuteladas. Y precisamente por ello, la tutela, ¿a quién acudimos? Al juez. No solo queda en contratos, cuando entramos en conflicto, ya alguien más tiene que resolver estos conflictos. ¿Y cómo se llama esta persona que resuelve los conflictos? Es el juez. Y hay una estructura, ¿no? Una estructura en el Poder Judicial. Si tenemos un escenario conflictivo. Podemos iniciar en un juez de paz letrado, por ejemplo, en escenarios, te menciono, en un caso de desalojo por vencimiento de contrato. Otros, juez civil, también, desalojo por precario, demandas de indemnización, nulidad del acto jurídico, prescripción adquisitiva de dominio, otorgamiento de escritura pública. Hay un escenario, hay un bagaje de conflictos inmobiliarios que se pueden presentar y donde el juez resuelve. Y es un razonamiento que hace en función también a los medios probatorios que tú has presentado. ¿Me entiendes? Entonces, con lo que quiero decirte es que encontramos varios personajes, varias materias que tienes que conocer si realmente tú quieres especializarte en inversiones en bienes raíces, precisamente en negocios inmobiliarios, o si tú quieres aprender más del mundo del derecho inmobiliario, que es sumamente interesante. Este curso tiene como finalidad, lo dejo bien claro, que sea la piedra angular a tu desarrollo personal y profesional en el mundo de las inversiones en bienes raíces, en el mundo de los negocios inmobiliarios y quizás, quién sabe, en poder ayudarte a resolver algún problema que tengas actualmente. Muchas personas también llegan a mí y me dicen: Víctor, tengo un problema, mi padre acaba de morir, mi madre acaba de morir y quiero regularizar la propiedad, quiero sanearla. ¿A quién debo acudir? ¿Al abogado? ¿Al ingeniero? Esto también vamos a aprender en líneas generales a lo largo de los otros videos. Pero te pido que veas los videos de forma completa para que puedas tener un conocimiento mejor de las principales instituciones que se ven en el derecho inmobiliario. Bien, esto ha sido un marco introductorio del primer video. Esperemos que pueda verte en el grupo de acceso cerrado. Ahí vamos a subir los 3 videos y los pueda visualizar de forma completa. Recuerda que este curso es totalmente libre, no hay ningún costo. Si quieres acceder a los materiales adicionales y también a la certificación, puedes consultarnos por interno en el grupo de acceso cerrado. Espero verte en el grupo y también en cualquiera de los cursos que venimos impartiendo a través de la Academia Inmobiliaria. Se despide tu amigo Víctor Espinosa, será hasta una próxima ocasión. No recuerdes que te voy a ver en el grupo cerrado. Nos vemos.